Los muertos, corrijo, los asesinados por el ELN son 6 soldados profesionales que estaban anoche en la base militar de Aguachica. Y hay 31 heridos, de los cuales 5 se encuentran en estado grave esta madrugada. El general Luis Emilio Cardoso es el comandante del Ejército de Colombia. Lamento mucho saludarlo en estas circunstancias. General Cardoso, buenos días. Muchas gracias, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo, para tu audiencia. Y lo primero, pues, es condenar este acto vil y criminal de terroristas del ELN contra una base de entrenamiento de nuestro batallón Ricaurte, ubicada en Aguachica, Cesar. Sí. Allí los soldados se entrenan y pues estamos en este momento en esta situación compleja y difícil. También aprovecho estos micrófonos para enviarle un saludo de condolencia a todas las familias de nuestros 6 héroes que entregaron su vida en este lamentable acto terrorista realizado por los criminales del ELN. Sí, el soldado Cárdenas, Ramírez, Pulgarín, Pérez, Méndez, Moreno y Brandon Daniel Valderrama. ¿Dónde estaban estos soldados, general, en el momento del atentado? ¿Cómo fue el atentado? ¿Qué información tiene usted? Bueno, Néstor, eso fue hacia las 19:30 de la noche. Eso es 7:30 de la noche. Los soldados, después de una ardua jornada de entrenamiento, ya estaban descansando. Había un alojamiento de hamacas, porque allí el calor es intenso, entonces los soldados pernoctan o duermen mejor en un alojamiento de hamacas. Y allí fue precisamente donde cayeron las granadas de los drones, que fueron los que principalmente afectaron a nuestros hombres. Inicialmente, pues 4 soldados quedaron ahí muertos de inmediato. Los otros 2 soldados fallecieron en el hospital ya cuando estaban recibiendo atención médica en el hospital de Aguachica. Esta es una situación bien compleja porque es una amenaza multidominio que llegó para quedarse. Este tema de los drones es una situación bien compleja. A la fecha llevamos desde abril del año pasado, que fue cuando se produjo el primer ataque en el municipio de Argelia, llevamos 393 ataques con drones. Ese problema que inicialmente sucedió en el Cauca se ha venido expandiendo y es la modalidad más usada ahora por los criminales del ELN en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el Chocó y también por las estructuras de Mordisco y las estructuras de Calarcá, en el Guaviare, en el Putumayo. Y esa es una amenaza pues que requiere de tecnología para poderse... Van 393 ataques con drones. ¿En qué lapso de tiempo? 393 ataques con drones desde el 26 de abril del 2024 hasta el 18 de diciembre del 2025. Es decir, en menos de 2 años. Exactamente, sí, señor. Sí. 393, incluyendo el de anoche. Incluyendo el de anoche. Sí. ¿Y eso qué le dice a usted como comandante del ejército, general? No, pues que la guerra cambió. Esta es una guerra totalmente distinta a la que veníamos enfrentando desde hace años y es una capacidad que los bandidos adquieren de una manera muy fácil en el mercado internacional, porque estos drones se adquieren hasta por internet, les adaptan estos artefactos explosivos y pues proceden lógicamente a hacer afectaciones a las bases fijas principalmente y a las estaciones de policía. Y esto nos ha generado pues una cantidad de afectaciones no solamente a la fuerza pública sino también a los civiles, porque a pesar de que esos drones se mueven con coordenadas, pues también los sistemas que tienen para colocarlos sobre los equipos pues no son seguros. Okay. Y muchas veces esos artefactos caen sobre la población. Discúlpeme, le hago una pregunta para entender cómo funciona el tema dentro del ejército, del que usted es comandante, general. A pesar de que van 393 ataques con drones, ¿por qué los soldados siguen durmiendo al aire libre y en hamacas, sabiendo que podía pasar lo de anoche? Y es que se les aparece un dron y eso se vuelve un misil imprevisto imposible de manejar. Bueno, esa es una excelente pregunta, porque miren, esta capacidad nosotros se puede enfrentar de 3 maneras. O sea, las 3 líneas de acción son las siguientes. La primera es el entrenamiento de las unidades. Las unidades a nivel nacional reciben entrenamiento para poder enfrentarse a esto. Las bases que nosotros tenemos pues están en el proceso de fortalecimiento con búnkers. Eso no se hace de un día para otro. Estamos en ese proceso.
La segunda línea para poderse enfrentar a esto es la adquisición de tecnología, lo que son detectores inhibidores, y la tercera línea es precisamente los radares y las armas autónomas. Nosotros estamos en la segunda línea. Ahí hemos adquirido unos elementos importantes, pero se ha priorizado en el tema precisamente de las bases donde hay aeronaves. Allí hemos concentrado ese esfuerzo y pues lógicamente esto es muy costoso, Néstor. Mire, un equipo semifijo, que es el que se puede ubicar en una base como estas, pues vale 1.400 millones de pesos. Un equipo fijo que ya detecta no a 1.5 kilómetros, sino a 5 kilómetros, pues ya vale 2 millones de dólares. Entonces son procesos de adquisición. En este momento estamos en eso, haciendo las adquisiciones en la medida en que los recursos se van asignando, pero lógicamente pues quedan este tipo de unidades expuestas. El ELN ha buscado blancos donde la dinámica operacional no es intensa. Esta, por ejemplo, es un área de entrenamiento donde no se ha presentado, digamos, una situación complicada como en el Catatumbo, y también, pues, lógicamente lo hacen en áreas tranquilas, relativamente estabilizadas, como en el caso de Tunja, como allá donde nos colocaron esa volqueta bomba, Sí. esa volqueta con cilindros hace unos días. Mire, general, pareciera que hay un elemento que está haciendo que ocurra lo que usted nos menciona, y es que la guerra cambió. En este caso, el uso de drones con explosivos, que se ha masificado, y usted nos revela la cifra de 393 ataques en menos de 2 años, 393. Y en Cali, con el atentado que mató a 2 policías hace apenas 72 horas, se revela que utilizaron tecnología que hasta ahora no había sido implementada por estos grupos criminales en Colombia. ¿Qué información tienen ustedes sobre la injerencia de grupos terroristas extranjeros en la formación de los guerrilleros del ELN? Se lo pregunto porque hacen presencia de ellos en Venezuela, por supuesto. Y según The Economist, en una publicación del pasado 28 de noviembre, mercenarios colombianos que regresan de Ucrania a Colombia podrían estar también detrás de la instrucción para el uso de drones con explosivos. Bueno, Ricardo, mire, es cierto que esta guerra es totalmente distinta a la que enfrentábamos hace unos años. Esto ya tiene más tecnología y la dinámica es distinta. También estamos enfrentados a una guerrilla y a unos grupos terroristas que tienen el dinero. Yo creo que en ninguna otra época habían tenido tanta plata como la tienen hoy para poder adquirir estos elementos. Ellos reciben definitivamente entrenamiento de personal de otros países. Hemos sabido que aquí han venido personas de otros países a entrenar digamos, operadores de dron. La situación ahora es compleja por lo siguiente. Mire, lo primero, para hacer un ataque con una volqueta bomba como la que colocaron en Tunja y como la que colocaron ahora ya sobre la base en la periferia, porque este fue un ataque combinado de drones y de lanzamiento de artefactos explosivos a través de una rampa móvil tipo volqueta. Entonces se necesitan solo 2 personas, la persona que conduce la volqueta, que la ubica, y otro que va en una moto, haciendo como mosca, colocan la volqueta, activan el temporizador, se suben a la moto y a los pocos minutos están cayendo encima de la estación de policía o la base militar toda esta cantidad de tatucos explosivos. Sí, pero... Lo otro son los drones. Los drones los activan desde una distancia 4 o 5 kilómetros. Desde el patio de una casa nos sacan esos artefactos, esos drones, como nos hicieron en la base del Micay. En la base del Micay nos atacaron ahora 57 drones. Y cuando los equipos nuestros que tenemos allá detectaron de dónde estaban saliendo esos drones, del caserío de enfrente al otro lado del río. Y lo hacen precisamente para que, estando dentro de la población, pues nosotros no podamos atacarlos para evitar los daños colaterales. Entonces, esa es como la dinámica que enfrentamos todos los días en esas regiones complejas como el Cauca, como el Catatumbo y como el sur de Bolívar, por ejemplo, que es donde más concentración de ataques tenemos. Claro, pero general, si la radiografía está tan clara y como usted lo ha dicho varias veces en esta entrevista, saben en el Ejército de Colombia que la guerra cambió, que hay microcámaras como en Cali, que hay drones con explosivos, que hay nueva manera de entrenar a los explosivistas de estos grupos, de estos delincuentes, ¿cómo está respondiendo el Ejército? Ya saben que la guerra cambió, ¿por qué pareciera que los ataques con drones no los pueden ni evitar ni prevenir?
Gracias por tu pregunta. Mira, es porque este tema de la cobertura que se necesita para poder detectar e inhibir, pues es limitada de acuerdo a los equipos que tú tienes. Entonces, por ejemplo, solamente te pongo un ejemplo, el Ejército de Colombia, para proteger la vida y la seguridad de los colombianos, tiene desplegados 3.000 pelotones. Cada pelotón tiene 40 hombres, son 120.000 hombres permanentes, Camila, que están desplegados en el territorio. Para esos muchachos que están desplegados en esas zonas críticas, se necesita un equipo de detección y un equipo de inhibición. Esos son portátiles. Ya para las bases militares como esta del 27 que fue atacada anoche, pues ya se necesitan equipos semifijos. Y para complejos militares como un fuerte, pues se necesitan ya equipos fijos. Cada uno de esos equipos pues tiene un costo diferente y nosotros vamos adquiriendo la capacidad en la medida en que los recursos y los presupuestos están disponibles. Anoche en el Consejo de Ministros me informaba el señor ministro que se trató el tema y están buscando la manera de poder asignar $1 billón para poder hacer las adquisiciones sobre las bases fijas que necesitamos cubrir, porque inicialmente los recursos asignados pues nos han permitido es cubrir las bases donde tenemos aeronaves, porque allí es donde precisamente los bandidos tienen el mayor interés de afectarnos. Sí, pero general, lo escucho con cierta desolación que lo que nos está pasando, pues le está pasando a las fuerzas militares que está en condiciones de inferioridad frente a los grupos al margen de la ley. Felipe, buenos días. Sí, definitivamente no es que estemos en inferioridad, sino que lo que pasa es que los bandidos pues estamos enfrentados a una guerrilla rica que tiene recursos para poder adquirir esto y desafortunadamente la ley, en este momento hay un proyecto de ley cursando precisamente para restringir la adquisición de este tipo de elementos, porque lo compran por cualquier plataforma donde venden drones, compran estos equipos. Y ellos ya se dieron cuenta que es una manera fácil de poder afectar a la fuerza pública sin correr ningún riesgo. Entonces, usted se queda con los heridos, se queda con los muertos y no tiene ningún objetivo que atacar, porque el bandido que le lanzó esos artefactos explosivos está metido en el patio de una casa. Discúlpeme, le pido una aclaración ahí para que no quede un mal mensaje. Usted dice, estamos frente a una guerrilla rica, ¿cierto? Es la frase que usted acaba de decir. ¿El ejército de Colombia no tiene más plata que la guerrilla? Claro que sí. Los presupuestos del ejército pues son importantes. El tema es que estamos adquiriendo una tecnología y lo que yo les he dicho es que necesitamos ir en un proceso porque no se tienen todos los recursos para poder darle a todos los hombres al mismo tiempo esos elementos que son necesarios. Hay muchas áreas críticas y están priorizadas donde el uso de drones es intenso. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en el Catatumbo, las confrontaciones que se están dando allá entre el Gaor 33 y el ELN son a punta de drones. Y cuando llegamos nosotros, pues entonces se terminan los ataques y nos atacan es a nosotros. Si nosotros no entramos en esas zonas con los equipos que son de detección e inhibición, pues tenemos ese tipo de afectaciones. Lo que yo le estoy diciendo de la guerrilla rica es porque tienen capacidad para adquirir eso. Mire, en Tunja, por ejemplo, compraron la bodega donde armaron la volqueta. En los diferentes lugares donde estamos viendo que nos atacan con drones, compran las casas, no tienen necesidad de... Es decir, los bandidos tienen una capacidad que antes no tenían y que por eso, pues lógicamente eso les facilita este tipo de acciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros estamos haciendo todas las estrategias posibles para poder neutralizar estas capacidades y entre ellas está el tema de la adquisición de tecnología, que es fundamental. El entrenamiento de las tropas, la adquisición de tecnología es fundamental. Nosotros le acabamos de quitar al Frente de Guerra Oriental en una operación $1 billón en empresas, en oro, en dólares, y todo eso pertenecía al Frente de Guerra Oriental. Eso se hicieron en 4 departamentos de esa operación.
Allí incautamos dólares, incautamos oro, incautamos fincas, incautamos carros, porque por eso digo que es una guerrilla que tiene unas capacidades bien importantes. Pero, lógicamente general, todo eso fruto de... Usted me está describiendo no a una guerrilla rica, a una guerrilla que son básicamente delincuentes terroristas megacontramillonarios. Así es. Y ese es el enemigo que enfrentamos hoy. No es una guerrilla general, pobre. esto no es una guerrilla que se ha fortalecido en los últimos 3 años y medio por cuenta de la paz total. Pues es una guerrilla que se ha venido fortaleciendo por producto del narcotráfico, de la extracción ilícita de yacimientos mineros, especialmente el tema del oro. Esa es la verdad. En Venezuela. Aquí no hay una guerrilla, aquí no hay una guerrilla que esté pensando en tumbar al gobierno y cambiar el sistema de gobierno y demás. Aquí hay unos carteles que se están enriqueciendo y que están adquiriendo unas capacidades de desestabilización regional. Y todo lo hacen para poder mantener el negocio en esas regiones. Entonces, por ejemplo, la pelea en el Catatumbo. ¿Por qué es la pelea en el Catatumbo? Pues la pelea en el Catatumbo son por las 50.000 hectáreas de coca que hay sembradas ahí. A ver quién se queda con ese negocio. En el sur de Bolívar. ¿Por qué es la pelea en el sur de Bolívar? Por a ver quién se queda con las minas de San Lucas y San Luquitas, las minas de oro de Guamocó. ¿Por quién es la pelea allá en el Cauca, en el cañón del Micay? Pues quién se queda con las 17.000 hectáreas de coca que hay sembradas. Entonces esa es la dinámica que estamos teniendo en este momento. Y pues lógicamente los bandidos no tienen la capacidad de enfrentarse de manera directa con nosotros y lo hacen a través de estos medios asimétricos, especialmente ahora con el tema de los drones equipados con Pero artefactos explosivos. Me está enumerando, general Cardoso, lo estoy oyendo anonadado, atónito, estupefacto, porque usted me está leyendo los ingresos que tiene la guerrilla, las guerrillas, los delincuentes, los terroristas en Colombia, y yo estoy pensando en los ingresos que tiene el ejército y las fuerzas militares de Colombia. Para eso no hay inteligencia, para esto no es que pagamos impuestos para enfrentar y para debilitar a las ricas guerrillas que hay en Colombia. Claro que sí, Néstor, esa es la realidad. Nosotros, por eso te hacía referencia ahora a esa operación que hicimos contra las finanzas y las economías del Frente de Guerra Oriental, que es uno de los frentes más importantes del ELN. Esto es un trabajo que necesita articulación, esto es un trabajo que necesita la integración de capacidades, porque lo más importante es el tema judicial. Si nosotros, esto fue un trabajo que duró 5 años, para poder nosotros sacar las órdenes de captura de estas personas que se movían como Pedro por su casa a nivel internacional y que manejaban esa cantidad de millones para la guerrilla del ELN. Es un trabajo articulado con Fiscalía, es un trabajo con Policía Judicial, porque usted sabe que en Colombia las fuerzas militares no tienen atribuciones de investigación judicial. Entonces, las finanzas de estas estructuras tienen que ser atacadas de una manera articulada con todas esas agencias. Y precisamente es la inteligencia la que da con esto. Porque, imagínense, metidos dentro de la sociedad con negocios aparentemente normales, empresas de telefonía celular, fincas ganaderas, empresas de vehículos. Esto no es lo que pasa cuando nosotros fortalecemos al amigo de nuestros enemigos, quiero decir, a quienes patrocinan al ELN y a los carteles de la droga, nosotros ayudándole a Maduro y peleando con Estados Unidos y con Israel. ¿Esto no es lo que pasa cuando nosotros fortalecemos al enemigo y nos debilitamos ante los amigos y ante los socios? Miren, Néstor, el ELN es una guerrilla binacional. Yo sé que usted, y lo pongo en una situación muy difícil, general, porque usted no me puede decir seguramente lo que está pensando, pero yo sí lo puedo decir. Nosotros nos hemos dedicado a darle oxígeno a Maduro y a pelear con Israel, con cuya inteligencia trabajábamos, y a pelear con Estados Unidos, que ha sido el socio de siempre, y por eso perdimos todas las herramientas de inteligencia, y por eso tenemos que llorar hoy a los muertos, general. Néstor, nosotros cumplimos una misión constitucional y la cumplimos con los medios que tenemos. El ELN es una guerrilla binacional, ustedes lo han dicho muchas veces acá,
las tres estructuras más importantes del ELN, que es el Frente de Guerra Norte, el Frente de Guerra Nororiental y el Frente de Guerra Oriental, es el 61% del ELN. Ahí está concentrado el 61% del ELN. Y el ELN, pues, hace siempre, cuando termina un gobierno, se muestra fuerte y hace ese tipo de acciones terroristas para que el siguiente gobierno, pues, se siente a la mesa con ellos. Es una dinámica permanente que tienen de negociación y de acciones terroristas, de negociación y acciones terroristas. Esta es una dinámica que ustedes pueden leer y pueden mirar en el comportamiento de esta estructura criminal y terrorista, que no le conviene hacer la paz en Colombia porque pues sus ingresos y su parte financiera es inmensa. Entonces, mientras estos bandidos tengan esa posibilidad de ingresos tan grande como tienen en el día de hoy por temas de narcotráfico, de extracción ilícita de yacimientos mineros, es difícil que se interesen realmente por la paz. Sí, general, hay otra parte de esta situación tan difícil que tiene que ver con la disminución del pie de fuerza de nuestras fuerzas militares. Según las cifras oficiales, entre 2021 y 2025 ha caído en 13% el número de integrantes de nuestras fuerzas. Y en el ejército, que es el que usted lidera, general Cardoso, han disminuido en 72.000 hombres el número de integrantes del ejército de Colombia. ¿No estamos también dando papaya a los grupos criminales cuando se está debilitando, se está disminuyendo el número de efectivos de las Fuerzas Armadas colombianas cuando seguimos teniendo amenazas terroristas como el ELN y los otros grupos? Muchas gracias por tu pregunta, Ricardo. Mire, sí, esto sí es una cosa importante. El tema del pie de fuerza, un ejército básicamente es fuerte por dos cosas. Cuando usted hace una estructura de fuerza, usted tiene que mirar el pie de fuerza y tiene que mirar tecnología. La combinación de esas dos variables es la que le da a usted la estructura de fuerza. Entonces usted dice, entre más tecnología, menos hombres necesita. Entre menos tecnología tenga usted, más tropas necesita. Y esa combinación es la que permite organizar un ejército, organizar una fuerza militar o policial. Nosotros hemos tenido un pico importante. El pico más alto que nosotros tuvimos, lo tuvimos en el año 2014. Allí nosotros tuvimos del orden de los 240.000 soldados. Y nosotros tuvimos desde esa fecha, desde 2014, al año 2023, una disminución de 74.400 soldados. Esa es una realidad y pues lógicamente eso tiene su afectación. Entonces, el pie de fuerza ha sido disminuido, pero es un proceso que viene de diferentes gobiernos y esa es la situación que pues a veces nos tiene complicados en el control territorial. Pero estamos en ese proceso de incorporar soldados profesionales. Ahora tenemos un plan 11.000, que digamos es un plan que nos ha permitido organizar las fuerzas de despliegue rápido. Hay un proyecto importante que son las FUDRAS, que son las fuerzas de despliegue rápido, que estas son las unidades que van a atacar las estructuras pivote de esas estructuras. ¿En Aguachica, por ejemplo, importante. tienen FUDRA, general? En Aguachica no, Aguachica es un centro de entrenamiento y reentrenamiento. La FUDRA de esa división está en el Catatumbo en este momento y allá es donde en este momento la FUDRA 3 está desarrollando operaciones. Los soldados que llegan ahí, a ese sitio donde fueron atacados anoche, son soldados que llegan a reentrenarse. Ahí no es una zona de operaciones. Sí, a propósito de todo esto que usted menciona, general, de inteligencia, de ese entrenamiento, ¿qué pudo fallar anoche para que el ELN pudiera cometer el atentado que deja esos 6 militares muertos? Gracias, Paola. No, lo que pudo fallar y lo que falló realmente fue precisamente no poderse anticipar al hecho. Cuando una acción terrorista se cumple y produce las afectaciones que ya hemos hablado acá, pues ahí lo que queda es porque no pudimos anticipar, porque no pudimos saber. Y desafortunadamente esas son las acciones que estamos viviendo a nivel nacional. Ayer en el Cauca, por ejemplo, analizábamos precisamente eso en el ataque a Buenos Aires.
No tenía información la policía, no tenía información el ejército, no tenía información las diferentes agencias que hay allá de que iban a atacar ese sitio en específico. Se sabía que iban a hacer ataques, pero no se tenía la ubicación exacta de que ese fuera el objetivo. Entonces, cuando eso no se tiene, pues es difícil poder anticipar. Ya la acción terrorista, como les dije, se desarrolla de una manera muy rápida. Ubicar una volqueta en la cercanía, pues eso es en minutos, en segundos. Y lo mismo pasa con el ataque de drones. Eso es en segundos que se activan esas granadas cuando caen desde la altura. Entonces, pues ese es un esfuerzo que nos toca hacer a nivel nacional, porque nadie está exento de un ataque de estos. Mire, lo siguiente que sigue de este tema de la amenaza de drones, de lanzamiento de artefactos explosivos con drones, son los drones kamikaze, que es más peligroso todavía, porque esos drones kamikaze se estrellan a velocidades de 100 kilómetros por hora contra un objetivo, contra un blanco, y explotan. A esa fase no hemos llegado todavía, pero ese, digamos, es la evolución de este tipo de amenazas. Son amenazas que ya son más puntuales y más letales para las fuerzas de seguridad de los Cardoso, diferentes sí, países. Y a propósito de la importancia de anticipar, ¿qué le dice usted a la gente que hoy sale de vacaciones? Mucha gente piensa a moverse desde hoy por tierra a diferentes regiones del país. Pues, ¿qué les dice a ustedes ahora que el ELN está así de fortalecido y no sabemos si de pronto también secuestrando, general? No, el ejército tiene un plan. Siempre nosotros hacemos los planes de fin de año para la época de vacaciones, de Semana Santa, de mitad de año y de final de año. Nosotros tomamos un dispositivo especial para las vías. Ahí les estamos diciendo a los colombianos que viajen seguros, porque ahí vamos a estar en la vía. Nosotros siempre, mientras los colombianos descansan, nosotros estamos a las 24 horas pendientes de esas épocas, especialmente de vacaciones. Y pues lo que invitamos a la población civil es a denunciar cualquier acto que vean en la vía, cualquier acto anormal. Los invitamos a denunciar y alertar a las líneas 147, 107. Esas son las líneas donde permanentemente, las 24 horas, nosotros estamos pendientes para poder reaccionar a cualquier lugar. Hay un dispositivo especial en los principales ejes viales y esperamos que los ciudadanos de Colombia puedan disfrutar de manera tranquila su Navidad y su Año Nuevo. General Cardoso, gracias por estos minutos. Le quiero hacer una pregunta final, si me lo permite, general. Claro, con mucho gusto, Néstor. Gracias, general. Sobre dos afirmaciones que ha hecho en las últimas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, metiéndolos a ustedes, a militares colombianos, y hace llamados para que militares colombianos apoyen a Maduro. Y Maduro está hablando de la unión perfecta con Venezuela y dice que habla con generales colombianos. Quisiera preguntar, general, ¿usted habla con Maduro? ¿Alguien del Ejército de Colombia, algún general, habla con Maduro? ¿Hay alguien del Ejército apoyando hoy o con ganas de apoyar a Maduro? Mire, Néstor, nosotros somos un ejército constitucional que cumplimos la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte. No hay nadie del ejército hablando con ningún presidente. Nosotros tenemos aquí, cuando los colombianos eligen al presidente de la República, eligen también al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y nosotros, el norte nuestro es la Constitución Política de Colombia. De ahí no nos salimos y eso es lo que estamos en este momento haciendo. Entonces, sí, eso tiene que quedar claro para todos los colombianos. Pero es decir, estos llamados de Maduro, antier y ayer y anoche, general, a militares de Colombia, puedo decir o suponer yo, ¿Maduro está arando en el desierto? Sí, nosotros cumplimos la misión constitucional de Colombia y eso es lo que nosotros tenemos que estar concentrados. Los temas con otros países, los temas de relacionamiento y demás los maneja la Cancillería colombiana. Pero lo importante, y quiero reiterar, es el compromiso que tiene el ejército con su pueblo, con los colombianos. Y los invitamos a seguir confiando y apoyando a nuestros soldados, porque nuestros soldados son los que lo entregan todo por este país.
Los problemas nuestros son en los que estamos enfocados y allí es donde tenemos que estar concentrados. Lo demás no nos debe distraer. Vale. General, a usted, a sus soldados, un abrazo, mi solidaridad, mi respeto de siempre. Feliz Navidad, General Cardoso. Muchas gracias, Néstor. También aprovecho para desearte una feliz Navidad a ti y un próspero año nuevo a todo tu equipo, a Ricardo, a Felipe, a Camila, a Paola, a todos que tanto bien le hacen informando a los colombianos. Aquí seguimos dándolo todo por Colombia. No pueden dudar los colombianos del compromiso que tiene el ejército con la democracia, con los derechos y libertades de todos. Y por eso hacemos el sacrificio supremo todos los días por este país. Un saludo para usted, para sus hombres, general. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Adiós. Un abrazo. El general Luis Emilio Cardoso, 7 de la mañana.